Juanfer, porque ahora lo tengo a Miguel Ángel Toma en línea. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto, como siempre. Bueno, de igual modo y agradeciéndote como ciudadano de a pie, que estés expresando una voz al respecto del dislate que está ocurriendo allí en Patagonia, concretamente en esos terrenos que tienen que ver con terrenos, ayer Miguel Ángel Pichetto lo llamaba algo así como el Central Park de Bariloche, pero que además es sede de la Escuela de Infantería de Montaña creada por Juan Domingo Perón en 1941, si la cita no me falla. Contanos al respecto de tus expresiones, que han sido volcadas en un artículo publicado en las últimas horas. Sí, mira, lo único que he hecho ahí es repetir lo que hemos venido sosteniendo desde el peronismo republicano y particularmente lo ha hecho muy enfáticamente Miguel Pichetto, como señalaste. El riesgo que tenemos hoy frente a una acción deliberada, coordinada de un grupo de pseudo mapuches, un grupo sedicioso, que lo que busca es ir ocupando sistemáticamente territorio argentino, con una finalidad que ya no tenemos clara. Son grupos que no reconocen su condición de argentinos, no reconocen al Estado nacional, se reivindican como una nación independiente. No hay que interpretarlo, simplemente Ujú. escuchar lo que dicen, leer lo que ha planteado y lo que ha dicho, por ejemplo, su máximo jefe en la Argentina, Facundo Yonesguala. Es decir, lo que buscan es la construcción de un Estado independiente dentro de nuestro territorio soberano. Esto ya lo vimos, José Luis, en la Sí. Argentina en la década del 70, ¿no? Lo intentó el ERP Ujú. en Tucumán. Claro. De manera que estamos frente a la repetición de estos grupos de izquierda, de ultra izquierda, que lo que buscan es precisamente esa secesión. En este caso han obtenido una ventaja significativa desde el punto de vista legal, por lo que ha significado este fallo, que además cuenta con la complicidad, la clara complicidad del ministro de Defensa. Esto hay que decirlo con todas las letras. No se apeló en tiempo y forma eh, el fallo de primera instancia que obligaba al traspaso de estas tierras, 180 hectáreas, pero hay 3.700 hectáreas más en discusión por parte de estos grupos, y evidentemente el haberle quitado a los auditores de ejército la responsabilidad de llevar a cabo la apelación y haberla delegado el ministro en personal propio, lo que ocurrió fue precisamente lo que estaba buscando el ministro, que es que no se apelara y que quedara firme el fallo. Esto es gravísimo porque genera además un antecedente judicial respecto del resto de los reclamos. Esto por un lado. Y en segundo lugar, estos grupos actúan con una significativa coherencia y coordinación y en acuerdo con sus homónimos chilenos. En la Argentina son las RAM, en Chile son las CAM, pero son exactamente lo mismo, actúan coordinadamente y fíjate vos que el jefe de las RAM en Argentina, Facundo Yonesguala, fue condenado en Chile y está prófugo y tenemos elementos suficientes como para pensar que está refugiado en Esquel y protegido por un grupo de exmontoneros que además actúan como apoyo judicial del reclamo de estos pseudo mapuches. Entonces, acá empieza a cerrarse todo un círculo Ujú. y esto no es una visión conspirativa, esto es simplemente juntar datos concretos que la realidad nos está dando. Estamos frente a un gravísimo problema que no afecta solo al ejército argentino, en este caso puntualmente el ejército, pero que es una acción deliberada que tiende a generar un espacio y una ocupación de un espacio territorial que pertenece hoy a la soberanía de nuestro territorio. Bueno, pero ahí hay una larga construcción de relato que comienza con la demonización de Roca, Uh ¿no? -huh. Esto empieza a finales de los 80. Creo que hay una figura central de la que suele no hablarse, que es Osvaldo Bayer, en la construcción de ese relato Exactamente. mendaz demonizando a Roca, Uh -huh. y que fue, digamos, como abonando este camino. Recién empiezan a haber reacciones. Yo conversé con el grupo de
ex egresados maristas que estaban en Bariloche y se encontraron con la vandalización de uno de los estatuas ecuestres de roca y se pusieron a limpiarlas y fueron celebrados por todos los que por allí pasaban, ¿no? Me parece que Claro. como en tantas cosas está haciendo falta coraje cívico para decir basta con esto en términos republicanos y democráticos, ¿no? Sin duda, y además a esta cuestión tenemos que tener en cuenta que estos grupos cuentan con el apoyo ideológico político de estos sectores, que hoy por hoy encuentran su respaldo más significativo en el Foro de San Pablo, ¿m? Y lo que significa la agenda de la nueva izquierda, que no es tan nueva, es vieja, pero que frente a la caída del muro de Berlín ha tenido que revisar su agenda y sus mecanismos de acción. Ya no pueden estar vinculados, como en épocas de la Guerra Fría, a uno de los dos polos de la confrontación. Entonces tienen que modificar su agenda y ahí entra el exceso del ecologismo, entra a jugar el problema de la inclusión, y fundamentalmente en el caso específico de la zona sur de la Argentina, la cuestión no solo sur, por ahora sur, pero también empieza a manifestarse en acciones en el norte argentino, larvadas Ujú. todavía, pero cuidado, ya empiezan a manifestarse, que es la cuestión o la reivindicación de el indigenismo de los pueblos originarios. Es decir, acá hay toda una construcción ideológico, político, cultural que ahora pasa al terreno de la acción concreta, que son Ujú. estas ocupaciones, y es que este grupo además, como lo hemos visto en Chile recientemente, no tiene una sola metodología. Cuando le conviene utiliza la violencia, la ocupación, la depredación de terreno público y privado, y la violencia en sus distintas formas, o bien utiliza la vía judicial, como en este caso, que encuentra la complicidad de funcionarios, como en este caso del ministro de Defensa, que le genera a estos grupos un antecedente judicial extraordinario para basarse o en el cual basarse para poder avanzar sobre los otros reclamos que tienen pendientes, que te digo que suman miles y miles de hectáreas en la Patagonia. No por casualidad, José Luis, en la Patagonia Ujú. tampoco, ¿no? Porque este es el territorio del futuro para la Argentina. Porque Claro. la Patagonia Argentina no solamente tiene gas y petróleo convencional o más complejo como es Vaca Muerta. No, no. Tiene además litio, tiene uranio, tiene tierras raras. Las tierras raras son Ujú. los últimos 16 elementos del como de la del a ver, que significan, hola, Sí, sí, te estoy escuchando con atención y estoy tratando de ver se para me ayudarte con lo de entrecorta. tierras raras, que Te yo lo decía, las descubrí, tierras raras son los te cuento, últimos lo 16 descubrí haciendo una elementos de la crónica tabla para Argentina periódica. Televisora Color en Farallón Negro. Allí había un grupo de investigación japonés que ponía plata, digamos, en la Universidad de Tucumán, que es la titular y propietaria de Farallón Negro, y el objetivo era trabajar sobre el tema de las tierras raras, 17 elementos químicos, escandio, itio y 15 elementos del grupo de los Así es. lantánidos, lantano, serlo, presedomio, que, bueno, tienen, digamos, hoy en el mundo hipertecnologizado, cada vez un rol más preponderante en fabricación de productos tecnológicos y armamento, ¿no? Efectivamente, esos son sí, los últimos 16 elementos de la tabla periódica, que lo acabas de señalar perfectamente, con lo cual además se encuentran casi a flor de tierra, no requieren ni siquiera una inversión significativa en términos de explotación minera. Es decir, bueno, ni hablar de la reserva hídrica de la Patagonia Argentina, una de las grandes reservas mundiales de agua dulce, ¿no? Un elemento estratégico de cara al futuro. Ujú. Sí, Bueno, sí. todo esto no es casualidad que se opera sobre esto. Acá hay una situación, todos estos tipos de materias primas son altamente apetecibles. Y no es casual que se opere en el deterioro, en este caso, el quitarle al ejército argentino parte de la capacidad de disuasión que significa el ejercicio real de la preservación de la soberanía. La Escuela Militar de Montaña,
de Bariloche no solamente, como dice Pichetto, es el pulmón, digamos, el Central Park de Bariloche, es además el lugar donde se forman los oficiales, suboficiales y tropas tendiente a ocupar, defender lo que es la zona cordillerana de la Argentina. Es decir, esa columna vertebral que se extiende de norte a sur y que implica la posibilidad o la relación de frontera con Chile. Un Chile que en este momento, además, y no quiero con esto generar ningún tipo de suspicacia en lo que digo, pero un Chile que además está hoy gobernado por un gobierno de izquierda, y donde la ministra del Interior, que además ejerce la condición de vicepresidente cuando se ausenta el presidente, porque en Chile no hay vicepresidente, habló del territorio del Gualmapu cuando hizo referencia a la cuestión mapuche. Y el territorio del Gualmapu, no nos olvidemos, era el territorio del Malón, que recupera Roca y la campaña del desierto. Era el grupo, eran los mapuches que hicieron, digamos que terminaron con los verdaderos los verdaderos sectores pueblo originario en de la este caso, Patagonia ¿no? Argentina, Los tehuelches. que eran los tehuelches. Los matan, directamente los aniquilan, ocupan el territorio y toda esa zona, provincia de Buenos Aires, Neuquén, parte de Mendoza, Río Negro, Chubut, era el territorio del Malón. Se robaban ganado, robaban mujeres, las vendían en Chile, y significó hablar de Gualmapu la existencia de una suerte de territorio que comenzaba en el Pacífico y terminaba en el Atlántico. Cuidado con este tipo de afirmaciones, porque si uno va juntando todos estos elementos, José Luis, termina haciéndose un cuadro de una amenaza de naturaleza estratégica en la cual este gobierno, con las medidas y actitudes que está tomando, es cómplice. Es cómplice del riesgo de la fractura y de la pérdida de la integridad territorial y del control del Estado argentino sobre nuestro espacio soberano. Ni hablar, y no quiero extenderme, pero todo lo que significa además la costa atlántica, el mar argentino y la riqueza hortícola, ¿no? Que está siendo sistemáticamente depredada porque no existe ni una prefectura nacional, ni una armada con capacidad de preservar y de cuidar ese recurso frente a la depredación básicamente de China, fundamentalmente de China, que entre paréntesis además este gobierno en su versión anterior le dio nada más ni nada menos que esa base dual en Neuquén, Embajada del Agrio, que es una base científico-militar, y que la Argentina no tiene capacidad de controlar porque se trata de un territorio que prácticamente tiene el estatus de una embajada, es decir, que hay extraterritorialidad. Si vamos sumando todos estos elementos, cuidado porque acá hay una acción deliberada que coloca en serio riesgo el control del Estado argentino sobre nuestra soberanía territorial. Sí, sin duda, y además lo citas bien, y yo creo que lo que está ocurriendo con la invasión criminal rusa a Ucrania revela que creer que las cuestiones de la defensa son cuestiones baladíes, cuestiones del pasado, es una torpeza institucional estratégica fenomenal, y me parece que la visita de la general de 4 estrellas al frente del Comando Sur fue muy importante, porque no hizo declaraciones de forma ni declaraciones de carácter institucional militar, sino que hizo declaraciones políticas y habló claramente de la base china en el sur de la República Argentina. Y que bueno, a ver, es absurdo que sea llamativo, que sea una militar de Estados Unidos la que plantea el riesgo de la soberanía nacional. Eso tendría que haberlo hecho el Estado argentino, tendría que haber pensado seriamente antes de entregarle a China ese espacio, que es lo que estaba ocurriendo. Además, es grave esto, no solo por lo que significa en términos de la presencia en nuestro país de esa base, que en el fondo depende del área de armamentos del Ejército Popular Chino. No es una base científica que depende de un organismo científico, depende del ejército de China. Es una base dual, científico-militar, como dice un switch, y deja de ser la investigación del espacio para pasar a convertirse
en el control de los satélites o de la misilística en una zona de paz, porque América Latina no tiene conflictos interestatales. No hay riesgo de un conflicto militar hoy entre Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, etcétera. Hoy es una zona de paz. De manera que instalar una base de esa naturaleza en la zona, en la Patagonia, en el sur del cono sur, implica el riesgo potencial de traer el conflicto del siglo XXI, que es entre Estados Unidos y China, o entre Occidente y China, que hoy le tiene de carácter comercial, sin duda, pero en cualquier momento esto también puede convertirse en una confrontación de naturaleza militar. Vos acabás de poner el ejemplo de Rusia y Ucrania. Sí, sí. De manera que traer acá el potencial conflicto del siglo XXI en una zona de paz es un acto de irracionalidad absoluta. Y lo que dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos es una obviedad. Lo que es un absurdo y que no es aceptable desde ningún punto de vista es la conducta que tiene el gobierno argentino en el tema de China y en el tema de los mapuches, y todo esto empieza a cerrar, porque evidentemente detrás de esto hay un soporte de naturaleza ideológico-política, lo señalaste vos recién, y también de naturaleza cultural, pero también hay financiamiento. No te olvides que el número 2 de la FARC, Raúl Reyes, era el interlocutor de Facundo Jones Guala. Esto se supo cuando lo matan a Raúl Reyes en un combate del ejército colombiano, Raúl Reyes, el número 2 de la FARC, su principal interlocutor, esto es cuando le obtienen la computadora y la desencripta, en la Argentina era Facundo Jones Guala. Si vos ves el manual que tienen las RAM para actuar, es un manual guerrillero, parece un manual de los montoneros de la década del 70, planteando la insurrección. De manera que acá se están juntando muchos elementos, y un gobierno que no solo es permisivo frente a esto, sino que tiene claras sectores en complicidad con lo que están haciendo estos pseudo mapuches en el sur. Bueno, desde ya que, como siempre, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedicas en esto, que son temas muy fuertes, veo la respuesta de la audiencia. Yo creo que así como pasó en Bariloche, cuando los exalumnos maristas limpiaban la estatua de Roque y la gente comenzó a aplaudir, lo que hay que sacarse de encima es el miedo a decir lo que hay que decir y a la supuesta palabra estigmatizadora del otro por decirlo, ¿no? Me parece que eso es un gran paso adelante. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Que tengas una buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis, un abrazo. Bueno, Miguel Ángel Toma, ex diputado nacional, ex titular de la CIDE,